Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa 2000 años después. Estamos otra vez con un invitado recurrente que es de la casa, que es nuestro hermano Julio Ortega. ¿Cómo está Julio? Estimado Roquel, muy bien, gracias a Dios, contento, animado, tratando pues de salir adelante. Tú sabes cómo está la cosa frente a las dificultades, pero siempre el que tiene fe tiene más que el que no la tiene. Eso es una certeza total, así que Sí. Y por supuesto, y como así mismo como dice que está superando FTV, también tiene que estar llevando adelante obstáculos. Y todos queremos que FTV pueda seguir adelante porque hemos recibido de alguna manera beneficios de su programación, de la evangelización que lleva adelante. ¿Cómo podemos ayudar a FTV? Bueno, de tres maneras muy concretas. Primero, obviamente, viendo su programación porque nadie ama lo que no conoce. Conozca la programación de FTV, infórmese, edifíquese con ella y usted va a querer el canal. El segundo aspecto importante es la oración. Recuerde que sin oración no podemos lograr nada de lo que hacemos. Solamente la obra y la mano de Dios puede alcanzar las metas que nos trazamos. Y finalmente, recordar que PTV requiere de bienes materiales para poder funcionar. Podemos colaborar de manera efectiva a través de un voluntariado donde ofrecemos nuestro esfuerzo, trabajo a que FTV pueda alcanzar sus metas, pero también podemos proporcionar de manera efectiva un donativo a través de las tarjetas de Visa, Mastercard, tarjeta de crédito o la tarjeta clave. También en la transferencia a cuentas. Tenemos cuentas en tres bancos concretos: el Banco Nacional, el Global Bank y el Banco General. En estos tres bancos tenemos una cuenta que se llama Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FTV. Y ahí, con mucho gusto, puede realizar su donativo. Lo importante no es el tamaño, sino el corazón con que usted lo dé. Y con muchos pequeños donativos podemos solventar varias de nuestras necesidades. Así que gracias por su apoyo y por su sintonía. Muy bien dicho esto, Julio, empezaste hablando de la fe y así decías es. que la fe, el que tiene fe, tiene algo más que el que no la tiene. ¿Podrías Así ahondar un es. poco más al respecto? Claro que sí, por supuesto. Definitivamente que la fe, yo creo que a veces subestimamos la fe, ¿verdad? Yo creo que este mundo nos ha llevado un poquito, este mundo materialista, nos ha llevado un poquito a confiar más en lo que podemos tocar que en lo que no vemos, ¿verdad? Entonces, definitivamente que es un hecho real que el que pone su fe en las cosas materiales y pone su fe en todo lo que pueda ver y tocar, sencillamente al final no va a cuidado que inclusive le puede dar hasta un tipo de problema nervioso, se va estresando porque las cosas no salen como uno quiere, ¿no? El mundo a veces parece que está diseñado como para tumbarnos de la tabla, ¿verdad? En la que vamos navegando. Entonces, al final, realmente, eh, todos tenemos que tener fe para poder ver las cosas. El empresario que va a montar un negocio, si confía en lo material, no monta ningún negocio, Roque. Si el inventor que quiere resolver un problema, el médico, me explico, quiere curar una enfermedad, si se apoya en lo material, o sea, en lo que ve, sencillamente lo único que va a ver es que no hay cura. Me explico, el empresario va a ver que no hay negocio, ¿no? Y así, o sea que realmente, si ustedes recuerdan en los programas anteriores, estimados FTvidentes, venimos hablando de la fe ya hace varios episodios, ¿verdad? Y uno de los puntos que habíamos tocado es que la fe es una gracia. O sea, habíamos mencionado que la fe es algo que Dios nos da, que nos regala. O sea, la fe es esa capacidad de creer en lo que no veo, ¿no? Entonces es un regalo que Dios nos da. Pero también la fe, vimos en otros programas que es un acto humano y aquí con lo que acabo de mencionar, pues comprobamos que es así. O sea, si yo no tengo fe en que esa mujer que amo, voy a ser feliz con ella cuando me case, pues eso no va para ningún lado. ¿Me explico? Porque sencillamente usted no tiene ninguna evidencia
ni nada que pueda comprobar de que eso va a funcionar. Entonces, a veces subestimamos, como mencionaba Roquel al inicio, la fe. La fe está en todo. Está hasta en los ateos. Ellos tienen fe de que Dios no existe. Roquel, adelante. Julio, y haciendo un poco hincapié en lo que estás hablando acerca de la fe, ¿podrías contarnos un poco en tu proceso de conversión, dando un poco de tu testimonio? El tema, creo que una de las barreras que tiene la persona es que tiene fe, cree en Dios, Dios le da el don, pero empieza como una lucha donde como que quiere luchar como que me nos ha enseñado que la razón o que yo debo renunciar a mi razón, debo renunciar a pensar de manera lógica, debo renunciar a pensar de manera, digamos, sistemática para poder tener fe. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, bueno, en mi caso, gracias a Dios, pues siento que el Espíritu Santo nunca me abandonó. Yo creo que no me abandonó porque yo lo buscaba, o sea, no dejé que se me fuera, ¿no? Dejé que se me fuera, no lo dejé muy lejos, afortunadamente, ¿verdad? Y definitivamente, cuando uno habla de los dones del Espíritu Santo, hablamos casualmente que hay 4 dones de los 7 dones del Espíritu Santo, hay 4 que tienen que ver con la razón, 4 que apoyan a la razón. Entonces, a veces cuando leemos hablamos de estos dones, pensamos de que entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, que son los dones del Espíritu Santo que apoyan a la razón, lo vemos en el mundo material normal, pues del día a día, pero no es la ciencia, no es de la ciencia ni la sabiduría de las cosas de la vida, no, son las cosas de Dios. Entonces, el entendimiento definitivamente es algo que yo siento que no te podría dar una respuesta, lo veo como una gracia, Roquel, honestamente. Primero el deseo de buscar, el deseo de entender. O sea, gracias a Dios no he sido una persona que, que, que me creo lo primero que me dicen, que es una creencia de la gente que no cree de las personas que lo critican a uno como fideísta, como una persona, oye, pero tú no sales de la iglesia, no sé qué. Entonces creen que uno sencillamente, como uno tiene fe, uno tiene una fe ciega, que uno y es todo lo contrario. O sea, en mi caso, a mí me lleva a fortalecer mi fe el hecho de buscar por todos los medios físicos, no físicos, razones, lógicos, científicos, confirmar o buscar es a Dios. Obviamente, pues cuando uno empieza esta búsqueda, que es lo más sano, estimado Fete, cuando uno empieza esta búsqueda, no estás buscando, que ese es un problema también, no estás buscando confirmar que no existe Dios, ¿me explico? Ni de pronto confirmar que existe, o sea, tú tienes que entrar en esa búsqueda de una manera objetiva, imparcial, y te vas a ir topando con las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, una frase que casualmente el catecismo, dentro de los puntos que vamos a tratar hoy, San Anselmo decía, la fe trata de comprender. Eso está en el 158 del catecismo. Y es verdad. O sea, cuando al final, en el fondo, realmente, cuando tú tienes fe en algo, ¿no? Tú tratas de entender y vas a comenzar a buscar para saber, para entender esa fe a qué se debe, esa creencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En el día a día, ¿qué pudiéramos dar un ejemplo? El amor, ¿no? El amor, o sea, ¿cómo funciona el amor? Cómo lo puedo demostrar? No se puede. Entonces, ¿cómo es posible que alguien te ame? Y vamos a ponerlo en el contexto familiar, y podemos ver muchos casos así, de que hay hijos ingratos, Roquel, hijos ingratos, pero para la madre siempre va a tener fe en él, va a comprender él, lo va a amar. ¿Me explico? Siempre, para una madre, por más, o sea, entonces eso es algo que al final
pues volvemos al tema de que es una gracia y de que en la medida de que uno busque la manera de, como decía Anselmo de Canterbury, tratar de comprender, ¿no? Esa fe que tú tienes, en la medida que tú quieras tratar de comprender, vas a encontrar más y te vas a sentir más seguro de las cosas que no ves. Es más, aprovecho el punto que tú comentas, Roquel. Yo, en mi caso, yo me atrevo a decir, y eso es en mi caso es una realidad total. Yo confío más en la fe de mi iglesia que en la fe de la ciencia. Y te lo voy a poner así de sencillo. La ciencia está construida, tiene la necesidad de comprobar de que eso es falible, que eso no es cierto. La fe, o sea, la ciencia parte de eso. O sea, cualquier teoría científica, o sea, no existe la teoría científica infalible, porque la ciencia la va a rechazar de una vez porque no cumple con el requerimiento para poder ser ciencia. O sea, la ciencia necesita poder ser falsificable, es la palabra que usa. O sea, y voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos un poquito de historia, vemos hablamos de Isaac Newton y hablamos de la gravedad, de la ley de la gravedad. Todo era cierto hasta que apareció Einstein. Y entonces nos confirmamos que un poco de cosas que decía Newton no eran ciertas. Y cuando aparece Einstein, sigue avanzando la ciencia y ahora hay muchas teorías que pueden estar inclusive invalidando algunas de las cosas de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que la fe no te da ninguna certeza, no está en sus pilares, ¿no? El pilar de la ciencia es comprobar que estás equivocado. Si yo no puedo comprobar que algo está equivocado en la ciencia, entonces se convierte en una pseudociencia. ¿Y qué es eso? La astrología, ¿no? Que todos buscan, que no, lo que pasa es que tú sabes que cuando los planetas se alinean, tuvimos un eclipse de luna en estos días, entonces cuando eso ocurre, las energías, entonces, tú viste lo que te pasó al día siguiente, después del eclipse, eso se debe, entonces, es una pseudociencia porque no puedes corroborar que lo que te están diciendo es mentira, ¿no? Sencillamente te lo tienes que creer. Entonces, ese es el tema. Y en mi caso, afortunadamente, pues siempre he tratado de validar las cosas. Y hay una cosa que casualmente dice el numeral 159 del catecismo, que también queríamos revisar hoy. Dice fe y ciencia. Dice, a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. Y eso es lo que yo he podido comprobar en mi vida, ¿no? En mi experiencia, la razón refuerza la fe y la fe te hace comprender con la razón. Roquel. Julio, hay un tema aquí que me parece interesante y es el tema del optimismo. La fe, la ciencia, mucha gente piensa que la ciencia ha comprobado todo, ¿no? Sin embargo, hay un principio anterior a la ciencia y es los primeros principios que no son comprobables. Por ejemplo, un primer principio es la capacidad del hombre de poder entender. Nosotros podríamos ser pesimistas y decir, ¿sabe qué? Nuestro cerebro no es capaz de entender la realidad y nosotros simple y llanamente, ¿para qué perder el tiempo entendiendo lo que pasa a nuestro alrededor? Porque nuestro cerebro es incompetente para entender eso o el misterio es muy grande para nosotros. Sin embargo, la ciencia parte de un cierto optimismo de que el hombre, con sus potencias mentales y un método determinado, puede alcanzar a entender lo que ocurre en el universo. Recuerdo una anécdota de un científico que alguien le preguntaba que si los astros se vieran, en vez de moverse de manera elíptica, se hubieran movido de manera zigzagueante. Entonces el científico respondió que si eso hubiera pasado, obviamente era un hombre de fe, decía, Dios no hubiera dado un cerebro que pensara de esa manera para entenderlo. Entonces,
Julio, la ciencia parte de esto, pero en cuanto a la fe, existe algo, como podríamos decir, como esa miga de pan en la que yo, por ejemplo, el científico, para poner un ejemplo concreto, parte de la premisa de que como mi cerebro, mi inteligencia, más el aval que yo tengo, me hace capaz de entender y yo aplico un método para tratar de descubrir y a su vez poder entender y eso me va llevando poco a poco en un avance y es como las migas de pan, ¿no? Cada avance que yo hago me comprueba de que sí soy capaz de entender, aunque no abarcarlo todo. Eso es en la ciencia, fíjese. Pero en la fe, Julio, en la fe no será que también hay esas migas de pan donde la persona cada vez que da un paso en su fe, en la fe verdadera obviamente, va recibiendo como esa retroalimentación en la que dice, oye, entonces lo que yo al principio como el optimismo del que cree que puede alcanzar conocimiento, también tiene este optimismo de que lo que creo es cierto, pero también recibe una cierta retroalimentación de que los resultados se van dando. ¿Es así, Julio? Claro, mira, de hecho, yo siempre comento que no sé por qué cuando tocamos temas de fe o de espiritualidad, etcétera, la gente separa todo lo que aplica para la vida diaria, la separa de temas de fe, de temas de religión, porque sencillamente eso como que es otra cosa, y eso no es cierto. Decía San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Entonces, vuelvo al punto y es correcto, están todas las evidencias ahí, Roquel, siempre están para el que las quiere ver, ¿no? Me causa gracia porque, mira, hasta en la ciencia, el científico más incrédulo, cuando va a buscar hacer una teoría o investigar algo, él empieza creyendo algo. ¿Sí o no, Roquel? O sea, si yo digo, no, tú sabes que yo creo que yo puedo curar el cáncer. O sea, él parte de ahí, él no parte de ninguna evidencia científica, él parte de una creencia. Entonces yo le voy a aplicar eso que acaba de decir San Agustín a ese científico que no cree en Dios. Entonces el científico cree para comprender. Entonces él se pone a investigar, a trabajar y a buscar y a hacer experimentos, ¿verdad? Y comienzan a salir cosas de esos experimentos y cada una de esas cosas que sale, entonces lo ayudan a comprender mejor para creer mejor. Entonces va encontrando que por ahí es la cosa o si no es la cosa. Entonces, al final de cuentas, efectivamente, mira, yo creo que aquí la respuesta a lo que tú comentas han sido lo que vimos en programas anteriores. Cuando tú tienes cuando hay algún tipo de, cuando tú estás cerrado a la fe por cualquier cosa, puede ser un tema de niñez, abusos, grandes decepciones, cosas, traumas por los que tú no te has recuperado. Entonces, esa gracia, esa capacidad de tener fe, no solo en Dios, sino en todo, se ve dañada. Entonces, en la medida en la que tú te abras a la fe, o sea, a la gracia, vamos a ponerlo así, tendrás una fe fortalecida y vas a poder comprender y ver las cosas y ver esas migajas que efectivamente nos llevan a la confirmación personal, digo yo, porque no podemos decir que hay evidencia física de que Dios existe. No, eso no la tenemos. No podemos llevar una forma consagrada al laboratorio, ¿no? Que sabemos los católicos, sabemos que ese es el cuerpo y sangre de Cristo. Y el hombre en el laboratorio, ¿verdad? Va a encontrar pan. Me explico, va a encontrar pan, salvo algunos milagros eucarísticos que se han dado, que han encontrado, pero normalmente lo físico es lo que nosotros, lo único que podemos ver cuando hacemos ese tipo de pruebas físicas. Y eso es lo que se va a encontrar. Y va a decir, mira, yo no puedo comprobar que aquí esto, y vuelvo y digo, y por eso los milagros se dan para hacer esas manifestaciones de confirmarte que, mira, era pan, ¿verdad? Bueno, ahora no. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, sí hay, claro que sí, sí hay. Yo creo que el principal obstáculo para encontrar esas migajas y poder confirmar es uno mismo. Estoy cerrado a la fe,
estoy cerrado a interpretar apropiadamente, a tratar de comprender eso, permitiendo abrir el paraguas de todas las posibilidades, porque cuando uno no cree en Dios, tú cierras tu paraguas, entonces todo lo demás lo desechas. O sea, te vuelves un pseudocientífico, porque un verdadero científico se abre a toda la evidencia y objetivamente la analiza y trata de buscar una explicación. Así que en ese sentido, sí, Roquel, definitivamente yo siempre he dicho que el solo hecho de que cada día salga el sol es un milagro de Dios. Y no quiero que me entiendan como, estoy hablando, yo no soy científico, pero estoy hablando como si fuera un científico. O sea, que todos los días salga el sol, que todos los días, que la Tierra gire, que este universo esté como organizado, que nada se choca con nada, que todo, oye, se mantiene aquí y va evolucionando y las plantas crecen y hay alimentos y hay un ecosistema. Eso es un milagro, eso no debería estar sucediendo en el universo. ¿Cuántos planetas hemos encontrado habitados? Hemos mandado sondas, me explico, la norma es que no exista vida en el universo, eso es lo normal, ¿no? Lo normal es que cuando algo se le derrama, usted se le derrama el café, ese café no puede regresar a la taza a menos que usted agarre una esponja y ya cambió. Las cosas, cuando el agua se evapora, esa misma agua usted no la puede desevaporar y volver el agua de nuevo. O sea, la tendencia de las cosas en el universo, aquí enfrente de su casa, es que no sean, que no sean regulares, que no esté ordenado. La tendencia al desorden es lo normal. Las cosas se derraman, las cosas se quiebran. Entonces, eso por ahí va la cosa, Roquel. Gracias, Julio. Lamentablemente se nos acabó el tiempo para la primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa y después que continuamos, vamos a ver el tema del catecismo que nos mencionaste, porque parece ser que el catecismo sí aborda el tema de fe y razón. Así que vamos a la pausa y ahora continuamos. Hola hermanos, estamos de vuelta en este programa 2000 años después y estamos con nuestro hermano Julio Ortega comentando el tema de la fe y razón. Hicimos como una introducción al inicio, hablando un poco acerca de la apertura a la razón, a la apertura a la fe y cómo en muchas ocasiones tienen similitudes, aunque la gente no lo quiera ver. Lo interesante de todo esto es que nuestra iglesia ha reflexionado a través de los siglos sobre este tema y de hecho tenemos el catecismo, nos habla de este tema. Y Julio nos iba a comentar en este aspecto. Julio. Sí, correcto, Roque. Yo quería leer un poquito aquí el numeral 156. Estamos en la parte del catecismo que se llama características de la fe, que es lo que venimos pues, viendo en algunos programas anteriores. ¿Qué características tiene la fe? Como dije al inicio, pues la fe es una gracia, la fe también es un acto humano, pero además la fe y la inteligencia están conectadas, ¿no? Entonces, el 156 del catecismo dice, el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. O sea, creer no significa, o sea, no radica en el hecho, yo no creo porque veo las cosas. O sea, me explico. O sea, yo sé que existe la frase ver para creer de Santo Tomás, pero cuando tú crees en algo, en la mayoría de las veces no radica en cosas que sean inteligibles, o sea, que tú puedas entender, ¿no? De hecho, muchas cosas que nos suceden no las podemos entender. Entonces, dice el catecismo,
el motivo de creer no radica en el hecho de las verdades reveladas, que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Dice, creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, dice, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, ¿ok? O sea, para que haya esa coincidencia entre fe y razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Eso es sumamente importante porque fuera de que nosotros tenemos la capacidad de creer sin necesariamente tener las evidencias, porque sí, y como lo hemos comentado en este espacio, en este programa de hoy, un científico no cree viendo que puede encontrar la cura ni que puede inventar algo. Él se lo cree primero y después busca cómo volverlo realidad. Entonces, a pesar de que tenemos esa capacidad y que muchas veces no queremos aplicar en temas de fe, ¿verdad? Porque nos cerramos a la gracia, ¿no? Sin embargo, Dios sí ha querido darnos auxilios adicionales como pruebas de su revelación, de su verdad. ¿Cuáles son esos auxilios? Hombre, los milagros de Cristo y de los santos. Aquí el catecismo lo menciona en Marcos 16, dice 16:20, ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. O sea, estas son pruebas para confirmar la fe, para dar esas migajas adicionales, esas evidencias adicionales que nos lleven a creer, ¿no? Son pruebas exteriores. Vemos, por ejemplo, en Hechos 2 de los apóstoles, también cuando hablamos en el número 4, dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo en el momento del Pentecostés y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. O sea, todas estas cosas que todo el mundo afuera se admiraba, decía, oye, pero sí, ¿cómo puede ser que yo estoy hablando, yo los escucho hablando en muchas lenguas y todo el mundo, o sea, todas esas son evidencias que nos da Dios para poder, y me gusta la frase que usaste, Roquel, esas migajas que cuando estás cerrado a la fe le quieres dar una explicación científica a algo que no puedes dárselo. Me explico, yo no le puedo dar una explicación científica a las cosas que no son físicas, ¿ok? Vemos otros auxilios y pruebas de Dios, las profecías. Vemos en los libros en los evangelios la importancia que ponen los evangelistas en confirmar cada vez que ocurre algo, y así como lo decía la profecía, no se le quebraron los huesos, y así como para cumplir con la profecía. O sea, eso en su tiempo, y todavía debería tener esa misma vigencia, eran evidencias que los mismos evangelistas tratan de documentar para que sean evidencias para siempre, para nosotros hoy, aquí, 2000 años después, como se llama el programa, ¿no? La propagación y santidad de la iglesia. Yo el fin de semana estuve conversando, Roquel, con una persona, me dice que no, Julio, pero es que la iglesia, mira, es un desastre, eso no tiene remedio, o sea, una cosa así toda negativa. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Eso es parte del milagro de Dios, mira, porque si no fuera iglesia de Dios, si no fuera la iglesia de Jesucristo, no existiría la iglesia, porque ninguna entidad, institución, organismo humano ha durado más de o sea, no ha llegado a durar 2000 años solo por los humanos, porque nosotros encontramos la manera de desbaratar las cosas, de destruirlas, de corromperlas. Y la iglesia no solamente se ha mantenido 2000 años, a pesar de todos los pecadores corruptos, todos los que estamos adentro, todos los que tenemos todos los pecados habidos y por haber, estamos en esa iglesia, y esa iglesia sigue andando y creciendo y dando santos. En estos días, el Papa Francisco canonizó 10 santos más. ¿Me explico? Entonces siguen dándose santos a pesar de la corrupción del ser humano, que no va a cambiar nunca, que existe desde el primer día que Jesucristo fundó su iglesia, escogió sus apóstoles,
Todos estaban al mismo Pedro, le dijo, Satanás, vete fuera de mi camino. Judas traiciona al Señor. O sea, yo no sé qué esperamos nosotros. Me causa mucha gracia. En estos días estaba viendo unos comentarios en las redes de alguien que se estaba quejando de algo en una iglesia, ¿no? Tú te das cuenta que son personas que realmente no están cerca de la iglesia porque no. Mira, tú me preguntaste algo al inicio, Roquel, de cómo yo regresé. Yo regresé a la iglesia y gracias a Dios estoy en la iglesia porque me di cuenta de que la iglesia estaba hecha para los pecadores, para todos los pecadores, para todos los que tenemos que necesitamos cura. Solo por eso yo regresé. Yo pensaba que la iglesia era para los santos. Yo creo que hay mucha gente que cree que la iglesia es para los santos, ¿no? Y realmente no es así. Y por eso se dan todas estas cosas que nosotros, estos escándalos que vemos en la iglesia, pero que no le van a impedir a la iglesia, ni la van a destruir, ni van a pedir que siga produciendo santos, que sea fecunda, que sea estable, a pesar de todas las cosas que, mira, si nosotros pudiéramos estudiar, si pudiéramos, estimado Fete, estudia la historia de la iglesia. Es impresionante lo que ha pasado en la iglesia. Hemos tenido de todo, hemos tenido papas corruptos, hemos tenido de todo, no se imagina. Y la iglesia todavía existe, sigue creciendo, creando santos, siendo fecunda, propagando la fe. O sea, no la podemos destruir. Además, por ahí dice un dicho, una anécdota del tiempo de Napoleón, que decía que Napoleón alinea todo cuando conquistó pues al Vaticano, llamémosle lo que se llamaba el Vaticano entonces, ¿no? Y pone a todos los cardenales y todo, les dice ahí, bueno, yo voy a acabar con la iglesia, ¿verdad? Porque no sé qué. Entonces había un obispo por ahí que nada más se reía cada vez que Napoleón decía, sí, voy a destruir y voy a acabar y que Dios no va a existir más y no va a quedar nada en pie de esta iglesia. Y este curita nada más se reía y se reía. Entonces Napoleón le preguntó, ¿ustedes de qué se ríen? Dice, no, hombre, emperador, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que yo me río porque nosotros aquí dentro de la iglesia hemos estado tratando de destruirla por más de 2000 años y usted cree que usted va a venir a destruirla desde afuera. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas de la iglesia. Entonces, al final, la fe, nosotros lo que recibimos de Dios son signos a través de todo esto que acabamos de mencionar, signos certísimos, vamos a ponerlo así, como dice el catecismo, de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Todos estos milagros, todas estas profecías se dan para facilitarnos el poder creer. Roquel. Julio, y uno de los aspectos que hace poco comentando con mi hijo, que estábamos hablando sobre este tema de la fe, y cuando leías el catecismo y hablaba de que la fe no viene por la capacidad que tenemos de entender los misterios que Dios nos revela, es precisamente que eso que a mucha gente le parece extraño es otro componente importante del origen divino. Porque, por ejemplo, solamente para mencionar dos ejemplos, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era un pueblo bastante primitivo y para ellos le hubiera sido muchísimo más sencillo creer en lo mismo que tenían los griegos, lo mismo que tenían los egipcios, en creer lo que tenían a su alrededor, hacerse un dios con forma cabeza de gato y forma de hombre, o como los griegos, con forma humana pero más elevado, pero crearse ellos mismos un Dios tan difícil de creer en esa época, invisible. Oye, pero qué cosa más difícil, ¿no? Creer, pero no se podría ser visible. No sería mejor haber puesto al sol de Dios. No, es que es invisible y no lo puedes ver. Y es más, los designios que él decide son incomprensibles, peor. Entonces dice, oye, qué ser humano se le hubiera ocurrido inventarse semejante fe. Eso hubiera sido algo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, todo eso que dice Dios, entonces ese Dios, que supuestamente algunos dicen que se inventaron los hebreos, un pueblo tan primitivo, se crea un Dios inmanente, trascendente, todopoderoso, conceptos que efectivamente las personas los pueblos que tenían a su alrededor ni se le ocurrían, por eso era tan extraño para el resto de los pueblos
el pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel era tan tentado, porque él era muy difícil mantenerse en esa fe. Era más fácil creer en Amón, era más fácil creer en los dioses griegos, era más fácil creer en Baal, era más fácil creer en esos dioses porque eso eran creaciones humanas que estaban hechos precisamente para eso, para que sean fácil de creer. Pero si vamos al Nuevo Testamento, Julio, mira esto interesante. Van a predicar la nueva fe. Entonces, ¿qué van a predicar? En vez de predicar algo que sea creíble para los griegos, para los romanos, incluso para los propios hebreos, se empiezan a predicar de que hay un hombre que ni siquiera fue poderoso, sino un hombre que es un pobre hombre carpintero y que es Dios hecho hombre. Oye, analicemos eso, ¿cómo se vende eso? ¿No? Y encima, siendo Dios, se debe crucificar. No es que agarra y acaba con todos, sino que se debe crucificar. Y para colmo de males, entonces hay que predicar que resucitó al tercer día. Entonces eso a tal punto que Pablo, cuando predicaba eso entre los griegos, recuerda que fuera Areópago y la gente le dijo, mira, todo estaba interesante hasta que hablaste de la resurrección de los muertos. De eso ni nos hable, mira, hablemos eso después. Y finalmente quiero comentar algo bíblico, algo que me pareció interesante. Una vez dicen algunos que una de las demostraciones de que los apóstoles no se inventaron el texto bíblico es que hay cosas en el texto bíblico que no eran convenientes. Entonces dicen que una de las cosas que no eran convenientes era Getsemaní. Por ejemplo, si usted está diciendo que Jesús es Dios, el hijo predilecto del Padre, el obediente, y de repente se está en Getsemaní diciendo, Padre, si es posible aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces como que al final como que no quería. Entonces eso ejemplifica un problema difícil de solventar, pero pasó. Y entonces ellos tuvieron que, a pesar de las dificultades, y tú muy bien lo mencionas, la Eucaristía, entonces ahora enseñarle a la gente que encima de todo eso tiene que creer que Él se hace presente bajo la especie del pan. Entonces, haberse inventado un hombre, eso, primero, no le da la cabeza para inventarlo. Y segundo, pensarse que eso que tan difícil de creer iba a tener éxito, se iba a propagar y la gente al final lo iba a creer. ¿Y cómo iba a sostener en el tiempo esa fe en algo de que Jesucristo resucitó, pero yo nunca lo he visto? Dice que está presente en la Eucaristía, pero no lo puedo comprobar, ¿no? Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Quién había visto semejante cosa? Compartía nuestras debilidades, pero era Dios todopoderoso. Y entonces, y nace de una mujer pobre de Israel. Recuerdo que uno de los debates era eso, ¿no? Que algunos decían que no podían creer que el Dios trascendente, omnipotente, eterno, había decidido encarnarse en una mujer pobre de Israel y que había nacido de ella en un pesebre, que eso es absolutamente inconcebible. Entonces, pensarse que alguien, un ser humano, se inventó eso y que ha podido además en el tiempo darle sostenibilidad para que la gente después de 2000 años siguiera creyendo sobre esto. Exacto. Y pensar que eso era una obra humana, entonces analícelo usted mismo, piénselo si la fe viene de la capacidad nuestra de entender o de crear algo, una idea que fuera vendible, o al contrario nos dieron todo lo contrario, algo que no era para nada vendible, pero que el poder de Dios nos ha sostenido. Julio. No, y agrego a lo que dices, y morir por eso. O sea, y que te torturen por eso. Los primeros 300 años de la iglesia fueron mártires tras mártires tras mártires. Los papas no duraban, creo que ni 15 días. Todo el mundo iba para el Coliseo, le iban a comerse los leones, le pasaban trituradoras encima. O sea, y la gente que tan fácil como decir, no, 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 mira, no, eso era, no, yo no creo. No, 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 se mantenían en su fe hasta la muerte. O sea, eso es ridículo, eso es ridículo. Por lo tanto, tiene que ser verdad. Entonces, hay algo que se nos escapa. Entonces, no, lo que pasa es que la gente de pronto dirá, Roquel, que eran fanáticos religiosos, pues, porque eso está muy también comprensible. Yo la verdad es que yo creo que voy a apoyarme un poquito en el 157 del catecismo. Dice, ciertamente las verdades reveladas
pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana. Dice, eso, mira, lo anticipa, ¿no? Pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino. Entonces, volvemos al punto inicial, el punto de que yo agarre un frijol. Bueno, y este ejemplo de pronto va a ser muy fácil. Vamos a hablar de un ejemplo más difícil. Una bellota esa de pino, un conito de esos de pino, ¿no? Yo te digo, dizque, mira, ¿qué es esto? Y tú me dices, no, eso es una semilla de pino. Yo te digo, no, eso es un pino de 35 metros de altura. O sea, tú me vas a decir a mí que yo estoy loco. No, esto es un pino, o que te enseño un frijol y te diga que esto va a ser, este frijol va a ser mi próxima plantación de frijoles, un frijol. Entonces me va a decir, te volviste loco, pero es que no tenemos la capacidad de ver más allá. O sea, repito lo que acabo de leer. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón. Que un conito sea un árbol que una semilla de roble, que una semilla de mostaza llegue a ser lo que es. O sea, no tiene lógica. Es oscuro a la razón, pero es verdad. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que darnos cuenta de que al final lo importante es confirmar que nosotros no podemos confirmar materialmente las cosas que no son de este mundo. Eso es sencillo. Yo no sé qué tanta complicación podría tener para algunos el querer confirmar algo que no puedes confirmarlo porque no es material. Hombre, si no es material, entonces no existe, no es cierto. El amor no lo puedes confirmar. Ahora quieren los materialistas decir que el amor es una cosa química que ocurre en tu cerebro y que por eso tú sientes amor y por eso no, son emociones, la sabiduría, la inteligencia, eso. ¿Me explico? La belleza, o sea, esas cosas son cosas que no son materiales, que no puedes meter en un laboratorio, pero son reales, existen. ¿Me explico? Entonces, inclusive mencionaba John Henry Newman, decía, 10.000 dificultades no hacen una sola duda. O sea, mira, y es interesante, volvemos al mismo ejemplo. Vamos a poner un científico o alguien que no cree en Dios. Pues bueno, tú ves la historia de estos científicos que le dan y le dan y le dan y le dan y todo lo que los resultados son negativos, pero siguen dándole. ¿Por qué? Porque tienen fe en algo. Entonces dice John Henry Newman, dice, 10.000 dificultades jamás van a cambiar, van a ponerte una duda donde está la fe. Y la fe y la razón se complementan, son necesarias, decía Juan Pablo II, dicen que decía Juan Pablo II, que el ser humano la fe y la razón para el ser humano son como dos alas. O sea, tú no puedes volar con una, ¿no? Tú necesitas el ala, una de ellas es la fe y la otra es la razón, y ella se complementa, como vimos en el programa anterior. O sea, se alimentan mutuamente y hacen que tú puedas, como quien dice, te ayuden a entender esas cosas que no son visibles ni lo serán, y que te permitan a ti, a través de esa retroalimentación de fe y razón y fe, repito la frase de San Agustín que me parece muy oportuna, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Cuando tú te abres a la fe, te abres a creer, las respuestas te van a venir más fáciles. ¿Y por qué? Porque mencionábamos inclusive, como dijimos hace unos minutos, que están los dones del Espíritu Santo adicionales que nos manda pues Dios para poder fortalecer esa razón. Esos dones de los 7 dones, 4 son de razón. O sea, la iglesia no está en contra de la razón, al contrario. Entonces, dice el 159 de Fe y Ciencia, a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás podrá haber contradicción entre ellas. Eso es una grandísima realidad. Y regresando a la pregunta que tú me hiciste a mí, una pregunta personal al inicio, eso fue. O sea, mientras más tú buscas, más, si estás abierto a la fe, más van a encontrar las evidencias, las razones para corroborar
corroborar algo que no puedes corroborar físicamente ni podrás corroborar físicamente. Voy a hacer un paréntesis también, Roquel, para mencionar que ni siquiera en la ciencia, o sea, el universo nosotros lo que vemos no es ni una fracción, yo creo que es menos un 5% de lo que realmente existe, menos un 5%, yo creo que no tiene número. O sea, es una cosa .000 lo que nosotros vemos que consideramos universo. O sea, ¿cómo podemos nosotros creer cosas de la ciencia que van más allá del universo? Vienen las teorías de hoyos negros, todas esas cosas que se dan, que entre la fe y la razón es que podemos irlas encontrando y entendiendo. Pero a veces le ponemos mucha más fe a la ciencia porque pareciera que fuera algo que tiene evidencia, pero no hay evidencia para muchas de las cosas que la ciencia quiere comprobar. Roque. Bueno, Julio, lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa y quedarían unos 2 minutos para que nos regales tu última conclusión. Gracias, Roquel. Bueno, yo diría que yo podría cerrar con el final del 159 que me gusta. Dice, más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. O sea, si tú te abres, tratas de, no te sesgas y te abres a la gracia, vas a poder recibir toda la información que estás buscando para poder creer mejor y convencerte de que Dios existe y que somos sus criaturas y que estamos en este mundo para hacer su voluntad, que es adorarlo y amarlo. Muchas gracias, Julio, por tu reflexión, y yo quisiera compartir solo unas palabras al final del programa. Fe y razón fue una encíclica del Papa Juan Pablo II, y ahí fue que se cita la frase esa famosa. De ahí viene la frase de que la capacidad humana para entender la realidad está compuesta como si fuera de dos alas para poder elevarse. Una es la razón y la otra la fe, que es la que nos permite entender la realidad. Si tenemos solo una, entonces no podríamos elevarnos a poder ver la realidad tal y como Dios nos la quiere mostrar. Bueno, ha sido un verdadero privilegio estar aquí con ustedes nuevamente en otro programa más, 2000 años después. Nos vemos próximamente en otro programa más, donde analizaremos diversos aspectos de nuestra fe interesante. No nos queda más que decirle que nos vemos próximamente aquí en FeTV, el canal de la misericordia, a esta misma hora, por este mismo día, por este mismo canal. Y le deseamos a todos que el Señor los bendiga.